¿no?, que sustentan este curso. Y en la parte final se presentó cómo se debe calcular o se puede calcular el volumen insonificado con estos instrumentos acústicos, ecosondas, sonares, que es lo que vamos a ver todavía en el capítulo 4. Y ahora nos toca ver el capítulo 3, que es sobre movimiento ondulatorio. El sonido se representa a través de ecuaciones sinusoidales, como vamos a ver en este capítulo, y bueno, también me parece que vamos a tener un poco de tiempo de repente ahora sí para hacer ejercicios en clase, ¿ya? Alguno que otro. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo, ¿ya? Voy a proyectar mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla de PowerPoint? Ingeniero. No, está bien. ¿Se ve? Sí, ingeniero. Ya, gracias. Bueno, entonces, como les decía, estamos en el capítulo 3, es sobre, el tema es movimiento ondulatorio. Vamos a ver de qué se trata de esto. Primero vamos a hablar del espectro de frecuencias del sonido. El espectro de frecuencias de sonido implica que la perturbación mecánica, ¿se acuerdan ustedes? El sonido es una perturbación mecánica, ¿no? Yo golpeo la mesa o golpeo la puerta o lo que sea, estoy generando una perturbación mecánica. Y esta perturbación mecánica se propaga en un medio, en este caso en el aire. A esa propagación se le conoce como sonido, ¿ya? Sonido. Entonces, el sonido tiene un rango de frecuencias que va desde 0 Hz o ciclos, un hercio es un ciclo, ¿ya? Un giro, va desde 0 hasta n gigahertz, ¿no? Y dentro de todo este rango enorme de frecuencias, al rango específico comprendido entre 0 y 20 hercios se le conoce como infrasonido. Es decir, los sonidos que se propagan en esta banda o en este rango no se pueden escuchar. Al menos los humanos no podemos escuchar sonidos en este rango de frecuencias muy bajo, de 0 a 20. Los humanos escuchamos frecuencias entre 20 y 20.000 hercios, o también se le dice 20 kilohertz. Ese es el rango de audición humana, ¿no? Las personas, los niños, pues tienen un rango de audición que les permite escuchar frecuencias muy bajas del sonido, y las personas, a medida que crecen y se hacen mayores, van perdiendo esa capacidad auditiva. Pero bueno, esa es otra cosa. Y luego, las frecuencias que están por encima de 20 kHz se conocen como ultrasonido. Tampoco las podemos escuchar. Los sonidos por encima de 20 kHz, los humanos no los podemos oír. Algunos animales sí tienen esa capacidad, pero nosotros no. ¿Qué pasó acá? No funciona. Ya, ahora las ondas, ya, la propagación de ondas se puede clasificar de tres maneras. Por sus propiedades físicas, las ondas pueden ser ondas mecánicas, ondas sonoras, ondas luminosas, ondas electromagnéticas. Por el movimiento de las partículas, recuerden que el sonido es una perturbación mecánica que viaja o se propaga en un medio, el agua o el aire, por ejemplo. Y hace que en el caso del aire, las moléculas de aire vibran de una manera que puede ser longitudinal o transversal, dependiendo del origen mecánico del sonido. Y también las ondas se clasifican por el número de dimensiones de propagación. Las ondas pueden ser lineales, bidimensionales, tridimensionales. En este curso, o en este capítulo, vamos a hablar fundamentalmente de ondas lineales y bidimensionales. Ahora, características de las ondas de sonido. Las ondas de sonido se caracterizan por tres parámetros: la intensidad, el tono
y el timbre. ¿Qué cosa es la intensidad? Es la cantidad de energía que pasa por un área determinada. ¿No es cierto? Por ejemplo, si ustedes están escuchando televisión o escuchando música y le suben el volumen, ¿no?, a la radio o al televisor, eso incrementa la intensidad, es decir, la cantidad de energía que fluye por el parlante del televisor o el radio, lo que sea, se incrementa. Ese incremento se llama intensidad o cambio en la intensidad. En cambio, otra característica es el tono. ¿Qué cosa es el tono cuando hablamos de sonido? El tono es el cambio en la frecuencia. Sonidos muy agudos son típicos de alta frecuencia, o sea, se dice tiene un alto tono. Y sonidos más bien graves, apagados, se dice que son de una baja frecuencia o de un bajo tono. Ya, la voz de una persona, por ejemplo, ahora que yo estoy hablando, tiene más o menos una frecuencia de 84 ciclos por segundo, ¿no? 84 Hertz. La voz de en cambio, una mujer, y sobre todo una mujer cantante, estas sopranos, ¿no es cierto?, de música lírica, tienen un registro de voz muy alto. Generan sonidos hasta de 870 hercios, que es bastante agudo. Ahora, la música, lo que conocemos como música, que es una composición armoniosa de sonidos, se ubica en un intervalo entre 15 y 5000 hercios. La tercera característica del sonido es el timbre. El timbre es la característica inherente al material con que que se construye un instrumento, por ejemplo, musical, ¿no? Un mismo tono de sonido puede ser producido por un piano o por una trompeta o cualquier otro órgano musical. Y, sin embargo, los sonidos suenan diferentes, se perciben diferentes porque dependen también del material con el que están construidos. ¿Preguntas hasta acá? No hay. Entonces continuamos con la diapositiva 3. Inge, Sí, adelante. Inge, ¿qué tal? ¿El timbre se puede medir? Por supuesto. Por supuesto. Estas ondas se miden con equipos, ¿cómo se llaman estos equipos que ya ni se usan? Voltímetros. Yo, de hecho, tengo acá en mi teléfono un aparato que mide eso. A ver, les voy a pasar la voz. A aquellos quienes tienen la oportunidad de tener un smartphone, hay un aplicativo que se llama... A ver, denme un segundo. Qué memoria la mía. A ver. Bueno, yo tengo acá, a ver, voy a prender mi cámara, voy a dejar de compartir un momento. Porque hoy en día no necesitamos comprar costoso equipo electroacústico o electrónico para algunas cosas que hoy día, claro, que no tienen mucha precisión, pero se pueden hacer. A ver, miren esto. Es un contador de frecuencia. Miren cómo en la medida que yo estoy hablando, miren cómo cambia el espectro.
ya que el teléfono detecta el sonido y el software lee lo que estoy hablando y lo representa de modo gráfico. Ya, este es un medidor de frecuencias. Y así como hay medidor de frecuencias, hay medidores de presión del sonido y generador de señales y otras cosas más que hoy en día podemos portar en nuestros teléfonos o bajarnos pues de internet. Entonces sí, la respuesta es sí, sí se puede. Y en este caso es un contador de frecuencia audible, se llama ya Audio Frequency Counter, en este caso. ¿Lo vieron? ¿Lo pudieron ver bien? ¿Alguien me podría contestar, por favor? Si... Ingeniero, sí se ve. Gracias. Entonces, yo tengo otro de acá también, pero vamos a ver si lo puedo ejecutar. Lo que pasa es que genera audio y... A ver. Ya, este aplicativo se llama Sound Generator. Vamos a ver si... Vamos a ver cómo lo perciben ustedes. Estoy poniendo acá el micrófono. ¿Pueden escuchar cómo suena? Sí, se escucha. Ingeniero. Ya, ese sonido que ustedes están escuchando es de 440 hercios. Es un sonido monótono de 440 hercios. ¿Ya? Voy a subir la frecuencia. ¿Escuchan eso? Sí, ingeniero. Ya, ese sonido tiene 890 hercios. ¿Ya? 890. A ver, voy a subirlo más. Este sonido que están oyendo tiene 1768 hercios. Voy a subirlo un poco más. Ese sonido es de 3400 hercios. Voy a subirlo un poco más. Ese sonido que han escuchado es mi gata. Bueno, este silbido que están oyendo ustedes tiene 7300 hercios. ¿Ya? Si les interesa jugar con esto, el aplicativo se llama Sound Generator, o sea, generador de sonido. Lo pueden buscar, es gratuito en, ¿cómo se llama en esto? En Google Store, no sé, estas cosas que, donde uno baja las aplicaciones. Ahora voy a subirlo un poquito más. ¿Escuchan eso? ¿Qué cosa quieres, gata? Tú en clase. Ya, ese sonido, espero que lo estén oyendo, tiene 10.000 hercios, o sea, 10 kilohertz. Vamos a ver qué tanto se puede subir esto. ¿Qué quieres hoy? Anda con la mamá. Ya, al menos yo ya no escucho nada. Ya es muy alta la frecuencia. Yo puedo jugar, miren, a modular el sonido. Estoy subiendo y bajando el rango. Voy a ponerlo muy bajo, ¿ya? Ahorita está en 177 hercios y yo no escucho nada. ¿Alcanzan a oír ustedes ese sonido? Sí, ingeniero. Es un zumbido bien ronco, ¿no? Ese sonido tiene 200 hercios. Por debajo de eso, al menos yo ya no escucho nada. Bueno, en fin. Esos son aplicativos pues, que hoy día nosotros podemos usar para medir algunas cosas. Por ejemplo, este de acá es
es una medición de la presión del sonido. A medida que yo estoy hablando, miren cómo sube y baja la presión que genera el sonido. Si me quedo callado, ven ustedes que el sonido se quedó abajo. Comienzo a hablar y otra vez sube. Este aplicativo se llama SPL Meter, o sea, SPL Meter, es medidor de la presión del sonido, del nivel de presión del sonido. Bueno, esas son algunas cosas que puedo decirles para complementar lo que he estado manifestando, o la pregunta que me hizo, la buena pregunta que me ha hecho su compañero. Y ahora vamos a volver a donde nos habíamos quedado. Ya, ¿alguna otra pregunta relativa a esto? Pasamos entonces al siguiente tema. El espectro audible. Todo ese rango audible entre 20 y 20.000 hercios se le conoce como espectro audible. O sea, es el rango de sonidos que los humanos podemos escuchar. Ahora, ustedes habrán escuchado el término o la palabra octava. Octava. Se usa mucho en música. Y es que una octava se corresponde con una escala musical. ¿Qué cosa es una octava? La octava es la duplicación de la frecuencia. Por ejemplo, si yo tengo una frecuencia de 20 hercios, subir una octava significa 40 hercios. ¿Ya? Y así sucesivamente. O, por ejemplo, 440 hercios, que es una frecuencia de referencia. 440 hercios es un sonido de referencia y que se usa como base también en música para medir las octavas. Entonces, 440 hercios sería la primera octava. 440 por 2 son 880 hercios. Esa sería la segunda octava y así sucesivamente hasta llegar a los 20.000 hercios, lo cual compartimenta el sonido en 11 octavas o 11 secciones. ¿Ya? Las octavas también se suelen representar por las escalas, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿No? Cada nota duplica la frecuencia de la anterior. No sé si se entendió, si se entiende. Bueno, estos son conocimientos digamos, básicos, estos no son parte del curso realmente, es cultura general, digamos, ¿no? Es cultura general porque ustedes le pueden contar a su papá, a su mamá, a la enamorada, al amigo, oye, estoy estudiando acústica. Ah, sí, ¿y cómo es esa? ¿Qué significa la octava? Tú que estás estudiando eso. Bueno, ya tienen ustedes cómo contestar, pues, ¿no? No es un tema, la música no es un tema relacionado con este curso, pero por cultura general lo describimos, ¿no? Entonces, entrando en más detalles, acá tenemos, ¿no? La primera y segunda octava, es decir, los sonidos más graves, están en un rango de 16 a 64 hercios. Ya, no todas las personas son capaces de escuchar esto porque, como ustedes comprenderán, 16 está debajo de 20, por lo tanto es sonido no audible. Yo diría que solo los niños son capaces de escuchar esos sonidos tan graves, ¿no? De baja frecuencia. De otro lado, la tercera y la cuarta octava son también tonos graves, comprendidos entre 64 y 250 hercios. Luego, la quinta, sexta y séptima octava son tonos medios, llamados tonos medios, que van de 250 a 2 kHz. Este es más o menos el rango de una persona que está hablando en voz alta o a una persona que canta en un tono agudo. Y la octava corresponde a sonidos ya muy agudos, de 2 a 4.000 hercios. Si ustedes se acuerdan, ese sonido muy agudo que llegaron a escuchar era de 4 kHz justamente, o 4.000 hercios. Un sonido de esa frecuencia tan alta, si la intensidad es alta, provoca dolor.
¿Quién no siente dolor cuando pasa ahí un camión o esos buses y tocan el claxon, ¿no? Ese es dolor, lo que uno siente es dolor, ¿no es cierto?, en los oídos. Bueno, continuando, la novena y décima octavas ya son sonidos de muy alta frecuencia que van de 4 a 16 kHz. Ya eso es un chirrido desagradable. Son rangos de frecuencia que ni se usan para música porque son demasiado altos y estridentes. Y bueno, eso le puedo decir como característica general. Bueno, y la última octava ya son sonidos que probablemente no tampoco podamos escuchar, ya son frecuencias demasiado altas. Ahora, de otro lado, siguiendo con este tema de cultura general, tenemos que la octava, o sea, ese rango de frecuencias, también se puede subdividir en rangos más pequeños, ¿no? La media octava, que divide una octava en dos, o el tercio de octava, que divide cada octava o rango de frecuencias en tres. Por último, hay que saber que en la música se suele dividir este rango de frecuencias con una expresión que se llama escala cromática. Escala cromática, no tiene que ver con colores, tiene que ver con sonidos, pero en la jerga musical se le llama escala cromática y que tiene 12 rangos de frecuencia o semitonos, lo cual también se conoce como la altura musical. Bueno, siendo un tema de cultura general, se lo dejo a ustedes para que a quienes tengan interés puedan profundizar en eso. Hay muchísima información sobre esto en Internet. Bueno, ahora vamos a hablar ya de otros temas más serios en relación con nuestro curso, que es la reflexión del sonido, ¿no? Es un fenómeno por el cual el sonido rebota. ¿Ya? El sonido que yo estoy produciendo al hablar rebota. Y todos conocemos ese reflejo o eco, ya que técnicamente se le llama retrodispersión. Ustedes conocen muy bien esa sensación de estar en una habitación vacía, sin muebles, ustedes hablan y van a percibir su propio eco. Bueno, ese eco es un rebote o reflejo del sonido, ya estrictamente conocido en ingeniería como retrodispersión, ya que es la repetición del sonido que se produce cuando rebota contra un objeto o un obstáculo que se halla en su camino. Ahora vamos a ver qué cosa es resolución del sonido. La resolución del sonido es la duración, se refiere a la duración de una perturbación. ¿Ya? En acústica submarina, además, o en sonido en general, se habla de la transmisión de pulsos. A una transmisión de pulso o pulso transmitido se le llama un ping. ¿Ya? Ping es una jerga que usamos en acústica, ¿ya? Y que se refiere a la duración de cada ping, es decir, de cada perturbación, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy golpeando la mesa y cada golpe podríamos decir que es un ping. ¿Ya? Y el ping tiene, digamos, una resolución, tiene una duración. Una duración. Cuando la duración de la perturbación es más pequeña o más breve, entonces el sonido que se propaga en un medio, en el agua, por ejemplo, va a rebotar en diversos organismos, el plancton o los peces, si hablamos del mar, y ese rebote puede contener información sobre la forma o las características de dicho objeto. Ahora, hay que tener en cuenta que el sonido o la detección que podemos hacer de objetos con el sonido no puede basarse en una transmisión continua de sonido. No puede, porque si no el sonido se interfiere a sí mismo. El sonido, cuando se trata de usarlo para localizar objetos sumergidos, tiene que transmitirse en pulsos o pings, ¿ya? Pulso, 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 pulso. No puede ser continuo, porque si es continuo se va a interferir y finalmente no va a detectar nada o no va a detectar mucho. ¿Ya? Por eso es que en acústica submarina la transmisión de sonidos es por pulsos, pausados, como estoy ahorita produciendo.
Con la luz no hay ese problema, ¿no? La luz también nos sirve para detectar objetos, ¿no es cierto? Nuestra visión, nuestros ojos se basan en eso, ¿no? En la reflexión de la luz. Pero la luz tiene un tamaño de onda tan pequeño que no se interfiere. La luz se puede transmitir de modo continuo sin que se interfiera. No pasa lo mismo con el sonido. Estas son las propiedades de las ondas que tienen diferente origen, ¿no? La luz se propaga en ondas luminosas, el sonido se propaga en ondas sonoras, pero ambas tienen, y las ondas electromagnéticas también, el calor también se propaga en ondas, pero todas tienen diferentes propiedades. Ahora, otra propiedad del sonido es la resonancia. Es decir, la resonancia se refiere a que un sonido puede reforzarse con otro si hay otras fuentes de sonido que están produciendo la misma perturbación al mismo momento, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo voy a comenzar a golpear mi escritorio, ¿no? No hay resonancia, pero ¿qué pasa si yo comienzo a golpear con dos objetos a la vez? El sonido se va a duplicar, la intensidad del sonido se va a duplicar porque yo estoy usando en este momento dos objetos, y si uso más objetos, la intensidad va a aumentar más porque estoy usando más fuentes de sonido, más fuentes sonoras. ¿Ya? Ahora, de otro lado, lo opuesto a la resonancia es, digamos, la interferencia, ¿no? ¿Quién no conoce esa sensación cuando entra a una sala, un restaurante, por ejemplo, y todo el mundo está hablando y uno trata de distinguir lo que la gente habla y es prácticamente imposible o muy difícil? Eso se debe a la interferencia, que todos esos sonidos producidos por todas esas personas se interfieren y generan una señal de respuesta que es caótica, que no es entendible. A menos pues que uno se acerque mucho a una de las personas y pueda oír lo que está diciendo, pero si uno trata de oír el conjunto, por lo común no va a captar nada, ¿no? No vamos a entender nada. ¿Preguntas acá? Ya, si no hay, continuamos. Ahora vamos a entrar un poquito más en materia para hablar de vibraciones y ondas. ¿Ya? Vibraciones y ondas. Primero, tener en cuenta que la acústica es la física del sonido. Las propiedades de la propagación del sonido siguen leyes de la física. Y el estudio de esas relaciones es lo que conocemos como acústica. ¿Ya? Ahora, recuerden que el sonido es una perturbación mecánica que genera una vibración. Esta vibración que estoy provocando al golpear mi escritorio se traslada o se propaga en el aire a través de ondas, Es movimiento ondulatorio lo que impresiona las partículas de aire y es la perturbación, no las moléculas, lo que viaja hasta nuestros oídos. Ya, más en concreto, tenemos que las ondas se originan en una perturbación mecánica, ¿ya? Como estoy haciendo ahora, ¿no? Y que matemáticamente se le describe a través de ecuaciones sinusoidales, como vamos a ver más adelante. Recuerden que la perturbación mecánica se propaga a través de las partículas de aire o de agua o de lo que sea en donde se esté produciendo el sonido. No es que las moléculas son las que llegan a nuestro oído, es la perturbación la que viaja. ¿Han visto ustedes esos juegos de dominó? Esas fichas de dominó, ¿no? Que se ve a veces en propagandas, hasta en películas. De lo que consiste en un juego de esos de dominó es de derribar la primera de las fichas. Y la primera ficha derrumba a la segunda a la tercera, etcétera, etcétera. De tal manera que es esa perturbación la que viaja, no la ficha, la perturbación. Con esta definición entonces hemos llegado al movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple, el más. ¿Ya? Es la forma más simple de movimiento ondulatorio, movimiento periódico. ¿Ya? El movimiento ondulatorio se basa en el cambio, en la aceleración de una partícula que se desplaza a lo largo de una línea ondulante en un plano unidimensional.
a lo largo del tiempo t, ¿no es cierto? La ecuación diferencial del movimiento armónico simple, bueno, acá la vemos, ¿no? La aceleración es igual al negativo del cuadrado de la velocidad angular que multiplica a la distancia x, como vamos a ver en la siguiente ecuación. Bueno, acá tenemos entonces la ecuación del movimiento armónico simple. ¿Ya? El movimiento de una partícula a lo largo de un plano X es igual a la amplitud A que multiplica al seno del ángulo formado por la multiplicación o representado por la multiplicación de la velocidad angular por el tiempo. O similarmente por un coeficiente B o amplitud B que multiplica al coseno del ángulo representado por la velocidad angular que multiplica el tiempo. Recuerden, en acústica, W minúscula es la velocidad angular en radianes por segundo. Ya, esto es muy importante, ¿eh? Diapositiva 6. La velocidad angular, W en minúscula, se mide en radianes sobre segundo. Y matemáticamente, la velocidad angular es igual a 2 veces pi, que multiplica a la frecuencia del sonido, ¿no? La frecuencia F es el número de giros por unidad de tiempo, T es el tiempo, y W por T es equivalente al ángulo de giro. Pero ustedes me están oyendo hablar de giro, pero ¿qué giro habla el ingeniero? ¿Qué le pasa? Bueno, ahorita vamos a ver primero una animación, ¿ya? Atentos, por favor, diapositiva 6. Miren acá, hay un circulito y un puntito rojo, ¿cierto? ¿Ven cómo está girando? ¿Puede alguien contestarme si lo ve girando? Es un circulito negro con un puntito rojo. Sí, sí se ve, sí se ve. Ya, está girando sobre sitio, ¿no es cierto? Es como una rueda. Perdonen que debería ser perfectamente circular, ¿ya? No me ha quedado muy bien, pero bueno, ya podemos asumir de que es un círculo girando, una rueda girando. Pero ¿qué pasa si esa rueda se echa a andar? O sea, si no se queda sobre sitio. Miren lo que pasa. Si esa rueda se echa a andar, va a generar esta línea ondulante. Esto es el movimiento ondulatorio o movimiento armónico simple. ¿Ya? Y esta línea ondulada corresponde con esta ecuación. Ahora vamos a verlo desde otro punto de vista. Miren acá abajo, acá hay un diagrama XY, ¿no es cierto? Donde X es el tiempo. Ya hay 30 unidades de tiempo ahí. Y en el eje de ordenadas está la amplitud, ya en unidades arbitrarias, de menos 15 a más 15. Y la línea verde representa movimiento ondulatorio. Pero vamos, fíjense que en el momento t igual a 1 hay dos puntos negros. Hay uno que se va a desplazar a lo largo del eje X y hay otro que se va a desplazar a lo largo del movimiento ondulatorio o línea ondulante. Entonces, vamos a ver eso. Miren, ¿quién va más rápido? A ver, lo voy a poner de nuevo. Miren esto. Y vuelvo a preguntar, ¿cuál de los puntos negros va más rápido? ¿El que va a lo largo del eje X o el que va a lo largo de la línea verde? ¿Quién me puede contestar eso? La verde. La verde va más rápido, ¿no es cierto? Obviamente. Pero si uno mide ese desplazamiento únicamente en función al eje X, las dos van iguales. Porque en cuanto a su posición sobre el eje X, el puntito negro que va a lo largo de la línea verde no va más rápido que la otra. Va igual.
lo ven solo desde el punto de vista del eje X, las dos van iguales. Es obvio que la que va a lo largo de la línea verde va más rápido, es obvio, pero si uno lo ve solamente por el desplazamiento que se da a lo largo del eje X, las dos van iguales. Entonces, eso nos lleva a dos conceptos, ¿ya? A dos derivadas. La primera derivada para obtener la velocidad nos lleva a dividir la distancia X recorrida por cada uno de esos puntos, dividida entre el tiempo. ¿No es cierto? Eso es la velocidad, espacio C, o velocidad C, perdón. La velocidad C es igual al espacio entre tiempo, ¿no es cierto? Y la segunda derivada de la velocidad es la aceleración. La aceleración es igual a C, velocidad C, entre tiempo. O lo que es lo mismo, el espacio recorrido X dividido entre el cuadrado del tiempo. Entonces, estos son dos conceptos que se relacionan aquí, porque recuerden que una cosa es la velocidad de desplazamiento del sonido y otra cosa es la velocidad con la que una partícula se mueve cuando hay una perturbación produciéndose en ese momento. Yo sé que esta clase de cosas a veces no es fácil entenderlas hasta que uno las practica. Yo voy a repetir este concepto varias veces a lo largo del curso porque en este curso hay mucho número y a veces es difícil entender estos temas si uno no los practica. Entonces, para eso son las prácticas, ¿no? En Excel. Ahí es donde, en Excel o, bueno, en su calculadora, como prefieran, pero lo vamos a hacer. Vamos a avanzar un poco más para que se entienda mejor esto. Miren, acá hay una animación. Tenemos un círculo. Ustedes saben que un radián es un radio de un círculo. ¿No es cierto? Ese segmento rojo es un radián, es un radio. Entonces, ¿cuántas veces está contenido un radio en una circunferencia? Está contenido 2pi radianes veces. O 2pi. Si el radio de un círculo es un radián, entonces la extensión o la circunferencia de ese círculo es 2 veces pi. Si el radio es igual a 1. Y ahí está, 2pi radianes. Eso es lo que tiene de extensión toda esta circunferencia. Entonces, ustedes me dirán, sí, pues, pero el sonido va avanzando, no se queda sobre sitio. Es verdad, pero para poder representarlo y entenderlo más fácilmente, tenemos que asumir que está sobre sitio. Y acá hay un concepto muy importante, que es el del ángulo, ¿no? Cuando el sonido se está propagando, se puede representar el ángulo en el cual está esa ruedita que vimos al comienzo, ¿no? Y esa ruedita va avanzando a lo largo del tiempo, ¿no? Hasta cubrir todo el ángulo completo de 360 grados. A ver, para dar más detalles de eso, estamos en la diapositiva 7. Acá tenemos un círculo de color rojo y tenemos un diagrama XY con un vector R, un radián, ¿no? Un radio, ¿no? Un radio. De tal manera que hay un ángulo θ entre el eje X y la posición actual del radio, tenemos un ángulo θ. ¿Ya? En ese punto nosotros podemos medir la distancia vertical que hay desde el eje X hasta la ubicación del giro, donde está señalada la flecha negra, con esta ecuación. El radio R multiplicado por el seno del ángulo, θ, nos da la dimensión vertical en cada momento, mientras este radio va girando desde 0 hasta 360 grados. Por eso, cuando se completa un giro total de este círculo o circunferencia, se genera una línea de esta forma, que también se conoce como la función seno, o seno del ángulo, desde 0 hasta 2pi, ¿no? Considerando, como dije al comienzo, que el radio que asumimos, en este caso, es igual a 1. O sea, 2pi veces es la distancia sobre el eje X que recorre
este radio, ¿no? Desde 0 a 360 grados. Recíprocamente podemos usar la función coseno, que es lo opuesto. O sea, es lo opuesto también y que tiene una amplitud de 2pi también. Y en este caso lo que podemos representar es la distancia, ¿no?, sobre el eje Y, que representa este vector que estoy representando por una flecha negra y que tiene un radio r, por la función del ángulo, que es r por el coseno del ángulo tita. ¿Ya? Esta distancia horizontal vendría a estar dada por esta función, r por el coseno del ángulo tita, ¿no? Acá está el ángulo tita. Si la presentamos en sus 360 grados a esta función, nos va a dar estos valores. Nos da esta línea azul y nos da valores desde 1 hasta 3pi. ¿Se entendió? Al menos un poco mejor. Sí, ingeniero. Bueno, como digo, todo esto lo vamos a practicar, ¿ya? En todo caso. Ustedes van a hacer un ejercicio en su propia computadora, es un ejercicio guiado, ¿no?, de construir estas ecuaciones para representar funciones sinusoidales. Bueno, volviendo sobre la teoría, hay otras cosas que tenemos que repasar y que son muy importantes. Yo les he dicho que toda ecuación que ustedes vean de color rojo es importante. ¿Ya? Es importante. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la ecuación de longitud de onda. ¿Qué cosa es la longitud de onda? Es la distancia que existe entre cada una de las ondas, ¿ya? Y que es igual matemáticamente a la velocidad en este caso del sonido, que multiplica al período t, ¿ya? T mayúscula es igual al período. ¿Qué cosa es el período? Es la inversa de la frecuencia, ¿ya? Período t es igual a 1 entre f, la frecuencia. Entonces, la longitud de onda también es igual a la velocidad del sonido entre la frecuencia. Entonces, yo les puedo decir, si la velocidad de propagación del sonido en el agua es de aproximadamente 1500 metros por segundo, ¿cuál será la longitud del sonido empleado si la frecuencia es de 120.000 kHz? Bueno, este tipo de preguntas van a venir en los ejercicios, en los más sencillos, ¿ah? Porque vamos a hacer ejercicios un poco más complicados, ¿no? Pero eso lo quiero mencionar como ejemplo. Ahora, otro componente de la ecuación de ondas es el número de ondas, ya que se escribe como K mayúscula. ¿Ya? El número de ondas es igual a 2pi dividido entre la longitud de onda. ¿Ya? Esto es importante. Otro parámetro es la velocidad angular. Como ya lo vimos antes, la velocidad angular se escribe como W minúscula y es igual a 2pi dividido entre el período, o más fácil, 2pi multiplicado por la frecuencia. Finalmente, la frecuencia se obtiene dividiendo la velocidad angular entre 2 veces pi. ¿Por qué hago esta descripción? Porque esto lo necesitamos para la ecuación de onda. ¿Ya? Los anteriores son componentes de la ecuación de onda. Entonces, aquí está descrita la ecuación en su dominio lineal, ¿ya?, que es igual a y, es decir, el punto el valor y de una onda que se describe sobre un eje XY es igual a la amplitud A, que multiplica el seno del número de onda por el desplazamiento de la onda hasta el punto X, más o menos la velocidad angular por el tiempo, más un ángulo de fase tita. Este más menos de la ecuación de onda significa si la onda se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? Si hablamos de ondas unidimensionales.
Ahora, en cuanto a la velocidad de propagación del sonido, eso se obtiene con la raíz cuadrada de la relación del módulo de compresibilidad en el agua dividido entre la densidad del agua. ¿Ya? El modo de compresibilidad del agua es igual a B y se denota matemáticamente como 1 entre K. K minúscula, donde K es el coeficiente de compresibilidad y la densidad, ρ, la densidad puede estar en kilos por, perdón, toneladas por metro cúbico o kilos por litro, depende, hay varias unidades. Ya saben ustedes que la densidad es peso sobre volumen o masa sobre volumen. Ahora vamos a ver la ecuación diferencial de las ondas, ¿no? La anterior era la ecuación en el dominio unidimensional, ahora vamos a ver la ecuación de ondas en el dominio diferencial o como ecuación diferencial, ¿no? En donde tenemos que la segunda derivada del desplazamiento U, ¿ya? La segunda derivada del desplazamiento U entre la derivada del cuadrado del tiempo es la aceleración del sonido. Ya, esta ecuación diferencial de la aceleración del sonido se resuelve con la siguiente expresión. Es igual al cuadrado de la velocidad angular por el diferencial o el incremento del desplazamiento U. ¿Ya? Entonces, también hay una ecuación equivalente o correspondiente a la velocidad del desplazamiento, no a la aceleración, y es la siguiente. La derivada de x, es decir, el cambio en el valor de x entre el cambio del tiempo es igual a la velocidad angular por la amplitud por el coseno de la velocidad angular por el tiempo menos un ángulo de fase θ, ¿no? Este ángulo de fase puede ser 0. Y recíprocamente, la aceleración vendría a ser la derivada de la anterior y nos da como ecuación diferencial lo siguiente. La segunda derivada del desplazamiento en x dividido entre la derivada del cuadrado del tiempo es igual al cuadrado de la velocidad angular que multiplica la amplitud por el seno del ángulo que representa o está representado por la velocidad angular y el tiempo. Fácil de entender en palabras, pero difícil de entender si es que uno lo practica. Esto lo vamos a hacer, como reitero una vez más, en ejercicios, así que nadie se asuste ni se preocupe. No es tan difícil como parece. En todo caso, les quiero hacer acordar que estamos haciendo un repaso, ¿no? de nuestros conocimientos de física y matemática. De otro lado, las propiedades de las ondas de sonido, por lo menos, son la difracción, la reflexión, la refracción, interferencia, absorción, dispersión. Vamos a ver ahora de qué se trata todo eso. Perdón, yo pensé que lo tenía acá descrito, ¿no? No, algo se me ha perdido acá. Bueno, ¿qué cosa es la difracción? La difracción es cuando el sonido que se propaga en el agua, por ejemplo, llega a un momento en que una parte continúa propagándose en la misma dirección y otra parte de la energía acústica o sonora se dispersa o se dirige a otra dirección. La reflexión ya la vimos, la reflexión o rebote o ecotrodispersión es el impacto del sonido sobre una superficie que genera un eco, como antes hemos visto. De otro lado, la refracción es el cambio en la dirección de propagación del sonido. Eso pasa, es muy común en el agua. Cuando cambia la temperatura del agua, el sonido que viene propagándose en una determinada dirección cambia un poco de dirección. Bueno, las ondas de sonido también pueden ser interferidas por otros sonidos que tienen la misma frecuencia y eso puede generar una anulación
o una absorción completa del sonido. De otro lado está la propia absorción, el sonido a medida que se propaga va siendo absorbido por el aire, por el agua, por el medio donde se está propagando. Y por último está la dispersión, ¿no? Dispersión múltiple, que es el hecho de que el sonido se puede atenuar en todas las direcciones dependiendo de qué modo se genera dicho sonido. Esta es una descripción muy rápida de las propiedades de las ondas. Sobre todo esto vamos a volver en el capítulo 4. Bueno, la transmisión del sonido en el agua de mar, y esto como un adelanto de lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, donde ya vamos a entrar de lleno. Reitero, en el capítulo 4 ya entramos de lleno en la temática del curso. Tiene algunos problemas. Ya no es una metodología, la transmisión del sonido no es perfecta, hay fenómenos que la afectan. Por ejemplo, la termoclina, que es una pregunta que vino en la prueba de entrada, ¿no? La termoclina es el cambio de la temperatura del agua, ¿no? Que en determinadas partes puede ser brusca. Luego tenemos otros problemas, que es la reverberación de superficie, es decir, las olas generan burbujas en la superficie del mar y esas burbujas son muy buenos reflectantes del sonido y eso puede generar ruido que interfiere en la señal que queremos escuchar. Lo mismo puede ocurrir en el fondo, ¿no? La reverberación de fondo se refiere a los múltiples ecos que se pueden obtener del fondo del mar, también por producto de burbujas que generan los organismos vivos, ¿no? Los organismos que se descomponen en el fondo marino generan burbujas que también pueden interferir con el sonido que nosotros queremos captar. También hay una reverberación de volumen que se refiere al hecho de que, por ejemplo, cuando el sonido impacta en un cardumen, cada uno de los peces que componen el cardumen generan ecos en distintas direcciones. Eso también genera algunas interferencias que vamos a ver en su oportunidad. También el estado del mar, el oleaje, el mismo movimiento de la embarcación, genera inestabilidad en la señal de sonido que producen estas ecosondas y sonares que he mencionado desde comienzos del curso. También la cavitación, que no es otra cosa que cuando el mar está muy movido, en determinados momentos la hélice del barco puede quedar en el aire, ¿no? De tal manera que al caer de nuevo el barco al agua, se generan muchas burbujas y eso puede bloquear completamente las señales de sonido transmitidos por los parlantes del barco o transductores del barco. También tenemos problemas con las capas de dispersión profunda, que son organismos vivos, peces mesopelágicos, por ejemplo, distribuidos a diversas profundidades, que bloquean o absorben parte de la energía sonora que estamos transmitiendo. Si lo que nos interesa, por ejemplo, es ver el fondo del mar, esas capas de dispersión profunda pueden ser un problema. También tenemos problemas con cambios en la potencia, el largo de pulso, de ancho de banda de los instrumentos que utilizamos, ¿no? Puede ser que estemos usando una combinación inadecuada de potencia con ancho de banda y eso limita nuestra capacidad para poder captar sonidos en el mar. También hay interferencias, ¿no? Típicamente en un barco pesquero, por ejemplo, llevan 2 o 3 ecosondas y las prendemos al mismo tiempo, seguramente se van a interferir y van a bloquear las señales que queremos observar en la pantalla del equipo. También hay ruido ambiental, ¿no es cierto? El mismo ruido del mar que ya mencioné, las olas, ¿no? Todo eso genera ruidos que pueden interferir. También tenemos ruido eléctrico cuando hay una mala conexión a tierra de la ecosonda o el sonar que estemos utilizando, eso puede interferir con las señales. Y también está el efecto Doppler. El efecto Doppler es el cambio aparente en la frecuencia del sonido que se produce por efectos del mismo desplazamiento del barco. Y bueno, son parte de los problemas que tenemos y que vamos a ir viendo en detalle en el capítulo siguiente. Otras ecuaciones utilizadas en acústica tenemos, por ejemplo, la ecuación de energía cinética, ¿no? O S, que es la mitad de la masa de un objeto vibrante, o sea, el objeto que genera el sonido que multiplica al cuadrado de la velocidad de propagación del sonido. La energía potencial, o EP, como estoy señalando, que es la mitad
del número de ondas multiplicado por el cuadrado del desplazamiento, y la energía total, ¿no? ET, que es el promedio de las dos anteriores. ¿No? Tenemos entonces que C es la velocidad de propagación del sonido, M es la masa del transductor, o sea, el peso en kilos del transductor o parlante, digamos, que genera el sonido, X es el desplazamiento de la señal en cada momento y el K es el número de ondas. Vamos a hacer ejercicio de eso también. Bueno, y aquí hemos llegado a una práctica que vamos a hacer en Excel. A ver qué hora es. Son 9:30, yo creo que sí podemos alcanzar a hacerla. Y también tenemos esta práctica de acá. No la voy a explicar acá, la vamos a hacer en Excel. Luego de eso tenemos unos ejercicios por hacer. ¿Ya? Pero en este caso es un ejercicio teórico, digamos, permítanme la expresión, un ejercicio teórico, en donde se describe cómo o cuál es el resultado de la suma de dos ondas. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos dos ondas que se están propagando con igual frecuencia y velocidad angular. Y en este diagrama que está aquí abajo están representados por los vectores A y B. Pero la suma de los vectores A y B generan uno tercero, que es C, que sí tiene ángulos de fase θ y φ, ¿ya? Los ángulos de fase θ y φ. Los tres rotan alrededor del punto O, o punto cero, perdón, punto cero. ¿Ya? Entonces, de tal modo que el vector C es la suma de los vectores A y B. De esta manera, tenemos dos posibles soluciones. ¿Ya? La onda o módulo A es igual a A por el coseno de velocidad angular por tiempo, más la amplitud B por el seno de velocidad angular por tiempo, lo que nos da como resultado C, un vector C por el seno de la velocidad angular por el tiempo, más un ángulo de fase θ. O lo mismo si usamos un ángulo de fase, que en este caso se resta y se escribe con la letra φ. Ahora, todo eso que he descrito y que comprendo que no es fácil de entender así a la primera, está representado en este diagrama de acá. Créanme que es un diagrama muy sencillo. Los hay mucho más complicados que esto. Bueno, lo concreto es que tenemos una onda representada por este vector A, ¿ya? De amplitud A. Y tenemos otra onda de sonido representada por este vector B, de amplitud B. Entonces, si nosotros sumamos los vectores A y B, vamos a obtener un vector C, representado por justamente este vector que estoy señalando, que está descrito como C, ¿no? O amplitud C. Podemos ver que acá tenemos el ángulo representado por la multiplicación de la velocidad angular por el tiempo. Tenemos el ángulo de fase φ, que diferencia al vector B y C, y tenemos el ángulo de fase θ, que diferencia a los vectores C y A. Claro, matemáticamente aquí está descrito, sí, pero ¿y cómo se resuelve? Bueno, primero debemos saber que el valor del vector, o sea, la magnitud absoluta del vector C, es igual a la amplitud A al cuadrado más la amplitud B al cuadrado, todo eso se le saca la raíz cuadrada y obtenemos el valor C. Y también tenemos que la tangente del ángulo θ es igual al vector A dividido entre el vector B, y que la tangente de φ es igual a la tangente, perdón, la tangente de φ es igual a la división del vector B dividido entre el vector A. ¿Qué pasó? Bueno, y hay algunas aquí identidades que no voy a describir, pero esta era la teoría. La teoría, ¿ya? De cómo se resuelve la suma de dos ondas. ¿Ya? Cuando dos ondas se suman, genera una tercera.
Y el ejercicio para entender eso está acá. Hoy día el tiempo no nos va a dar, pero esto sí lo vamos a hacer, ¿ya? Despacio, en clase, para que se entienda bien. Porque esto sí es pregunta de examen, ¿eh? Este es un ejercicio típico o tipo de examen. Vamos a ver qué más hay. Bueno, acá tenemos también teoría para determinar la suma de dos ondas que tienen diferente frecuencia y amplitud. En el caso anterior, las ondas tienen la misma frecuencia, ¿ya? Y el mismo ángulo de fase, pero acá son diferentes, ¿ya? Acá tienen distintas frecuencias. Entonces, el diagrama para representar eso está un poco más complicado, ¿no? Yo no pretendo que se lo aprendan, ni mucho menos. Solo quiero precisar en este caso que tenemos una onda representada por el vector A y otra onda representada por el vector B. Ambas tienen distinta frecuencia. Entonces van a tener un ángulo de fase cambiante entre ellas. Si sumamos esas dos ondas, vamos a obtener una onda de magnitud C, ¿no? O representada por este vector que acá está con la letra C. Y acá están los ángulos de fase, ¿no? Que son distintos, pues como tienen frecuencias diferentes, tenemos una velocidad angular sub 1 y acá tenemos al otro lado una velocidad angular sub 2. Uno tiene un ángulo de fase phi y el otro tiene un ángulo de fase tita. Entre ambas ondas se genera otro ángulo de fase descrito por la letra griega psi, ¿no? O el trinche, el famoso trinche que habíamos visto antes, ¿no? Aunque en este caso representa un ángulo, no el ángulo sólido, que era el otro caso que vimos en la clase anterior. Entonces, no me extrañaría que me digan, ingeniero, no se entiende nada. Sí, pues, y sé que la teoría es aburrida. Esto lo vamos a ver con un ejercicio y ahí se va a comprender mejor. Bueno, y el ejercicio es este de acá, ¿ya? El ejercicio es generar una onda de este tipo. Esto, aunque ustedes no lo crean, ustedes lo van a hacer en Excel, ¿ya? Vamos a generar una onda de este tipo. En este caso tenemos un espectro de sonido que se le conoce como un fenómeno de pulsación, ¿no? Una pulsación de una cuerda de una guitarra. Ustedes pueden darse cuenta que sobre sí misma, la cuerda se retrae sobre sí misma y vuelve a pulsarse una y otra vez, ¿no? Hasta que la intensidad del sonido decrece. Bueno, ese fenómeno, esos paquetes de pulsos se representan por este tipo de diagrama. ¿Ya? Entonces, si nosotros a esa onda la sumamos con otra, obviamente vamos a obtener una tercera onda, que es lo que acabamos de ver ahorita en la teoría, ¿no? Y no voy a entrar en detalles porque explicar esto tomaría mucho tiempo y la verdad es que es un esfuerzo perdido. Esto lo vamos a ver con ejercicios. Así se va a entender mejor. De tal manera que, miren, lo que vamos a hacer cuando lleguemos ahí, ya hoy día dudo que lleguemos ahí, aunque algo podemos hacer, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a graficar una onda cuya ecuación está acá arriba, ¿no? La ecuación de onda en este caso va a ser a Y1 es igual a A por el seno de 5 veces la velocidad angular por el tiempo. ¿Ya? Y eso nos va a dar esta línea o esta gráfica en color azul, esta onda en color azul. Luego vamos a graficar otra ecuación que tiene esta forma. Y2 es igual a 1.2 que multiplica la amplitud por el coseno de 4 veces la velocidad angular por el tiempo, ¿no? Esta vendría a ser la ecuación que está en línea amarilla. Si sumamos las dos, nos da una tercera, la que está en color verde. Eso es el ejercicio que habíamos visto, cuya teoría parece tan complicada. Acá ya uno lo va a entender, ustedes lo van a entender más rápido, cuando lo hagan cada uno en su computadora. Luego acá tenemos otros ejercicios, no lo vamos a ver ahora. Son ejercicios tipo de examen, ojo, lo vamos a hacer en clase, estos ya no se los voy a encargar a que lo haga cada uno, los vamos a hacer en clase porque estos ya son un poquito más complejos que los del capítulo anterior. Y reitero, son el tipo de preguntas que van a venir en el examen.
Acá hay otros ejercicios. No los voy a explicar, los vamos a ver pausadamente. Vamos a ver también acá un ejercicio sobre la frecuencia con la que vibra un transductor, ¿no? Un transductor está compuesto normalmente de placas o de electroimanes. Entonces, cuando se hace pasar corriente eléctrica a lo largo de estas placas, estas vibran. Entonces, esa frecuencia con la que las placas vibran se explica por esta ecuación, que no voy a detallar, solamente esto está aquí más por cultura general que otra cosa. Y por ahí sí hay un ejercicio derivado de esto, ¿eh? Por ahí hay un ejercicio derivado de esto. Solamente aquí quiero insistir en que el sonido que produce un transductor en realidad es el producto de muchas piezas dentro del transductor que vibran. Pueden ser placas de níquel o pueden ser electroimanes. ¿Ya? A los transductores formados de placas se les llama piezoeléctricos, y a los que son de electroimanes se les conoce como magnetoestrictivo. Y tienen una masa M, es decir, tienen una masa en kilos, y eso es un parámetro a usar para poder calcular la frecuencia con la que vibra un transductor. Entrar en el detalle de las ecuaciones no vale la pena, se los dejo como material más informativo que de examen, ¿no? De esto no va a venir en el examen, no voy a hacer preguntas tan complejas como diga usted cuál es la ecuación de la compresibilidad, no, pues yo no voy a hacer eso. En lo que yo resalte e insista mucho es que ahí ustedes deben saber que de ahí vienen las preguntas. Acá hay otros ejercicios más. Hay unos ejercicios de presión del sonido también. Seguimos con los ejercicios. Bueno, acá está justamente lo que decía, ¿no? En este ejercicio que está señalando ahorita, se pide calcular cuál es la frecuencia del sonido que puede transmitir un transductor dado ciertos parámetros. Ahí es donde se aplica la ecuación que vimos antes, ¿no? Para poder estimar la frecuencia. Son 24 diapositivas de este capítulo, entonces, ¿qué hora es? Son 20 para las 10, nos queda media hora, yo creo que sí podemos, sí la hacemos. Voy a dejar de compartir para volver a voy a ir a la diapositiva número 11, que es la que justamente es el ejercicio sobre cómo graficar una onda en Excel. Entonces, voy a abrir la lista de inscritos en este curso y voy a invitar a quien aparezca en primer lugar para que comparta su pantalla. Un momentito, por favor. A ver, ¿está presente don Paolo José Aquino del Carpio? ¿Está presente Paolo José? No está presente. A ver, ¿quién sigue? ¿Está presente don Carlos Eduardo Arias Espinosa? A ver, vamos a buscarlo. Tampoco. Entonces, Bruno Alonso Armas Rivas Plata. Ah, sí, él sí está. A ver, Bruno, abre todo el mundo, abran su programa en Excel, y tú, Bruno, por favor, comparte tu pantalla en Excel. Vamos a hacer el ejercicio
Ya, vamos a hacer el ejercicio que corresponde a la diapositiva número 11. Bueno, no si tienen, ustedes tienen que tener también esta presentación en versión PDF, la tienen ya en Teams, espero que la hayan bajado a su computadora y la abran porque la pueden consultar mientras hacemos este ejercicio muy sencillo. ¿Puedes compartir, Bruno, por favor, tu pantalla en Excel? Estoy en el celular. Ah, no puedes. A ver, entonces. Edward Gabriel Becerra. ¿Está? No está. No está. Entonces, Meller Queen, así se pronuncia, Meller Queen Cáceres Ravelo. ¿Está presente? Cáceres. Tampoco. No comprendo. Acá son 40 en clase y no le dan chuto a uno. Daniela Campos Campos Tápara. Daniela Campos Tápara, ¿está presente? Sí, sí está. Daniela. Daniela. O sea, ha dejado su computadora prendida y no está en clase. Bueno, ni modo. Tomo nota de eso. José Fabricio Cárdenas, ¿está presente? Ingeniero, buenas noches. Sí estoy presente, Inge. Lo que pasa es que estoy en mi celular, pero me acaban de prestar una laptop para poder hacer el ejercicio. Solo que no puedo compartir la pantalla, Inge. Ah, no, entonces no. No, necesitamos, para que esto sea didáctico, necesitamos que alguien comparta. Entonces, no hay problema. A ver, Jean-Pierre Castillo Soto. Castillo Soto sí está, ahí lo veo. Jean-Pierre. Bueno, esos que dejan la computadora y se van a hacer otra cosa, yo estoy tomando nota de eso, por si acaso. Yo acá estoy anotando quién está, quién no está a la hora de hacer ejercicio, porque si no pueden asistir a clases no hay problema, yo no me voy a molestar, pero eso de dejar la computadora prendida e irse a hacer otra cosa, eso no me parece bien, y por eso estoy tomando nota de quienes están cometiendo esa infracción. Bueno, Alessandro Anderson Choquehuanca Bendezú. Buenas noches, ingeniero. Ingeniero, ahorita estoy con los datos de mi celular. Ya, No sé bueno. si se va a poder compartir bien o se va a poder ver. No se va a poder. Vamos a buscar a otra persona. A ver, Alejandra Isabel Contreras Torreblanca. No está, ¿no? Estoy buscándolo por apellido, no está. Antonio Cora Quispe. Sí. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Antonio. ¿Estás en Lo que computadora? pasa es que estoy ahorita... No, lo que pasa es que ahorita no estoy en mi casa, ingeniero, estoy en el celular. Ya, bueno. Vamos a ver si tenemos suerte con David Córdoba Guamán. Presente, ingeniero. A ver, David, buenas noches. ¿Puedes compartir? Buenas. ¿Estás en computadora? Ojo Sí, que este sí, ejercicio ingeniero. es para todos. Todo el mundo tiene que abrir Excel, ¿ah? Todo el mundo tiene que abrir Excel. No es que su compañero nomás es el que va a resolver. Él va a compartir su pantalla para que todos se guíen. ¿Se puede ver la pantalla, ingeniero? Sí, lo que quería preguntarte es si tienes este capítulo, si lo tienes ahí en PDF abierto. Ah, no, ingeniero, no.
Ya, entonces algo que yo puedo hacer, yo voy a hacerle un print screen a mi pantalla, la comparto en el chat y de ahí la vas a copiar y pegar en tu Excel para que te Ya. guíes directamente, ¿ya? Ya, A ver, vamos a ver cómo hago esto. A ver, un momentito, por favor. Vamos a ver. Ahí ya vi que alguien la copió, ¿no? Jordan Velázquez, muy bien. Ya, ahí están, en el chat está justamente la diapositiva. Ya, estamos entrenándonos sobre cómo van a hacer los ejercicios en lo sucesivo a lo largo del curso, ¿ya? Yo les recomiendo, ajá, muy bien. Ahí está. Entonces, ahí tienen ustedes de modo directo qué es lo que hay que hacer. Ya, tenemos varias columnas. Tenemos 3 columnas. Uno es la columna del tiempo T, que está desde 0 a 1, o sea, un segundo. ¿Ya? Vamos a representar un segundo de transmisión de una onda. Pero vamos a calcular los valores en X y luego calcular el valor de la función. ¿Ya? Si asumimos que una onda completa un giro de 360 grados en un segundo, como está acá, entonces es obvio asumir que la distancia que recorre va desde 0 a 2pi. ¿No es cierto? Entonces acá, entonces les pido a todos que hagan abran una columna T, una columna de X de pi y finalmente una columna de seno de X en función a pi. X que multiplica a pi. Bueno, camino se hace al andar. Primero tienen que hacer la columna T. Fíjense, por favor, que el tiempo T va desde 0 a 1. ¿No? Y está en décimos, ¿no? 0.1, 0.2, 0.3. A ver, ya, adelante, a trabajar. David, entonces ahora, ¿cómo completarías los valores que corresponden a la columna X de pi? O sea, el valor de X en función a pi. ¿Qué ecuación tendrías que emplear ahí? La ecuación que tienes que usar es 2 por pi por el tiempo. Con eso vas a poder rellenar todos los valores que te corresponden a esa columna X. Le Ojo pongo que- 3.14, ingeniero. No, en Excel lo que tienes que hacer, escribe PI, abre paréntesis y cierra paréntesis. Y eso, y después multiplica por, en este caso sería la celda B5, por B5. Ahí está. Ahí está. Entonces ahora ya puedes calcular el seno de esa función, ¿no? El seno de X por pi. Ahí está. Y ahora la puedes graficar. Entonces, para graficar, a ver, bueno, a ver, tú, a ver qué propones. Ajá, ¿Ese sería? claro, claro que sí, eso es
Ahora, esa curva se puede suavizar, ¿no? Con una función en el mismo Excel. Pero si se fijan ustedes bien, corresponde perfectamente con el del lado derecho. Claro que en la que yo presento en la diapositiva de 11 del curso es una curva en la que yo le he puesto etiquetas, ¿no? Un poco de modo artificial. Fíjense que hay una columna que dice etiquetas, ¿no? Donde le pongo 0, pi y 2pi. De tal manera que en el eje X, si ustedes se fijan bien, está en esos valores, ¿no? 0, pi y 2pi. Entonces, si quieren que salga exactamente igual, lo que tienen que hacer es agregar una columna que diga etiquetas, al lado, y sugiero que sea al lado izquierdo, y le ponen 0 donde corresponde, y le ponen pi donde está el valor de 0.5, y al lado, en el valor 1 vendría a ser 2 por pi. Este es un detallito, pues no es muy importante, solamente es para precisar cómo es que se hizo, ¿no? Y en este caso, para cambiar los valores, tendrías que darle un clic sobre la gráfica, clic derecho, y seleccionar datos, y se debe abrir una ventana, no la veo. ¿No pasa nada? ¿No se abrió una ventana? Sí, ingeniero, a ver un momento. Ya, ahí donde, editar, donde dice, hay una casilla, ajá, ahí, ¿no te permite entrar ahí? No. Bueno, no importa, no es importante. Mira, es una No. cosa de adorno, de maquillaje de la gráfica, nada más, no tiene importancia. Más bien, ahora falta la parte de abajo, falta la función coseno, porque lo que hemos hecho ahorita es la función seno. Ahora hay que hacer la función coseno. Ya está, ingeniero. Ya. Entonces, a ver, un segundito. Ya, entonces ahí está, tal cual. Tal cual. Ahora, ¿qué pasa si sumamos qué ecuación nos daría o qué valores nos daría si sumamos el resultado del seno y el coseno y hacemos una tercera gráfica? ¿Qué figura obtendríamos? O sea, me explico. Ahí tenemos, por ejemplo, el seno de la función es 0, de la que has graficado es 0, pero el coseno de la función es 1. ¿Qué resultado nos daría si sumamos ambos? ¿Qué figura nos daría si sumamos todos los valores equivalentes? O sea, en este caso tendrías que sumar tu valor en la celda D20 más el valor en la celda D4.
lo haría con todas las celdas. Claro, a ver qué figura nos da. Y la puedes graficar después. Nos da otra función, ¿no? Otra función diferente. Entonces, se dan cuenta, nosotros podemos seguir sumando la primera con la segunda con la tercera, y se van a ir generando diferentes movimientos o ondas sinusoidales. Y bueno, de este modo podemos ver que es posible sumar ecuaciones diferentes para ver qué pasa, cuál es la onda que se genera si se suman dos ondas que son diferentes. Bueno, este ha sido un primer ejercicio muy simple, ¿no? Muy elemental. Y quiero preguntar a los presentes si les ha salido, si han podido desarrollarlo, qué problema han tenido. En la tercera parte, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se congeló mi imagen? No sé qué hizo, perdón. Lo que ha hecho su compañero en la tercera gráfica es simplemente sumar las dos ecuaciones anteriores. Es decir, recuerden que tenemos el tiempo t de 0 a 1 y tenemos el desplazamiento en x de 0 a 2pi. Tenemos una función seno y una función coseno. Entonces, para la tercera gráfica, su compañero lo que ha hecho es sumar las dos anteriores. Claro, el valor que corresponde a tiempo igual a 0, lo sumó de los dos, ¿no? El tiempo que corresponde a 0.1 sumó los valores de los dos anteriores y así sucesivamente hasta completar esa gráfica que ahorita estamos viendo en la parte inferior. Si ustedes se dan cuenta, en las dos gráficas anteriores el máximo valor era 1 o menos 1, era el rango, pero acá tenemos desde menos 1.5 a más 1.5, ¿se dieron cuenta? Al sumar las dos, ¿ya? Al sumar las dos, se ha generado esta gráfica. Entiendo. Bueno, no sé alguien más que tenga consultas que hacer en relación con esto. No, ingeniero, todo muy claro. Bueno, si no hay preguntas, igual, sobre todo para quienes hoy día no han tenido la oportunidad de tener una computadora, por lo menos han visto cómo se resuelve. Entonces mi consejo es, en sus ratos libres van a tener que buscar una computadora e intentar replicar este ejercicio, porque vamos a usar muchísimo Excel a lo largo del curso, ¿eh? Reitero que este es un curso de mucho número, no es una matemática difícil, vamos a ir lo suficientemente lento para que todo el mundo capte, pero tienen que hacer los ejercicios, pues. Si no practican, no van a aprender y van a tener problemas a la hora del examen. ¿Ya? A la hora del examen, ustedes van a poder usar Excel, ¿ya? Para resolver los diversos ejercicios que les estoy proponiendo en este caso, en este capítulo 3. Bueno, son las 10:03 de la noche, no creo que podamos avanzar mucho más que esto. A ver, voy a ver. Ya, lo que vamos... No, no, muy poco tiempo, no vamos a alcanzar a verlo esto. ¿Saben qué? Hagamos lo que habíamos pactado. Vamos a terminar la teoría el día viernes y después nos metemos ya de lleno en el detalle de los ejercicios, ¿ya? Porque además en 7 minutos que nos quedan no es mucho lo que vamos a poder hacer.
En todo caso, solo preciso que en el siguiente capítulo vamos a ver el tema de transmisión de sonido, ¿no? Ahora sí ya vamos a entrar más en materia, y el día viernes a partir de las 6 de la tarde vamos a ver este capítulo de transmisión de sonido, que ustedes ya lo pueden ver en Teams. Espero que lo terminemos el mismo viernes, y de inmediato, si el tiempo nos da, que creo que sí, el viernes empezamos con hacer los ejercicios desde el capítulo 3, ¿ya? Porque yo entiendo que los del capítulo 2, nadie dijo que tuvo problemas, todo el mundo aceptó que estaba bien, que estaba todo claro, y ya arrancaríamos en detalle con los con los ejercicios de este capítulo 3. ¿Algún comentario, aporte, queja, reclamo, sugerencia? Más que sugerencia, ingeniero, disculpe, sería una aclaración porque algunos chicos me han estado preguntando por interno con respecto a los ejercicios del capítulo 1 y 2. Algunos chicos que me cuestionaron antes, yo les dije que era simplemente individual y que cada uno practicaba por su cuenta y ya surgía de parte. Pero algunos me siguen preguntando si es que se presentan como un trabajo, y yo tengo entendido de que no. Me gustaría, por favor, que lo aclare para todos, para que ya no me pregunten. Gracias por el aporte. No, los ejercicios son personales, no se presentan. Es para que ustedes practiquen. Como son ejercicios que están descritos en detalle, no hay necesidad de que los hagamos juntos ni que presenten un trabajo, ¿ya? No se presenta un trabajo con eso. Es para que ustedes aprendan a resolver esos ejercicios, que no son del capítulo 1. El capítulo 1 no tiene ejercicios. Son del capítulo 2. ¿Ya? Los del capítulo 3 sí los vamos a hacer de modo dirigido, porque ya son un poquito más complejos, ¿ya? Pero los ejercicios del capítulo 2 están descritos en detalle, ¿ya? Entonces, como para que ustedes paso a paso reflexionen, los miren y entiendan la solución de cada uno de ellos, ¿ya? Recuerden, reitero, que en el presente bimestre y en los 4 bimestres, al final del bimestre, valga la redundancia, ustedes tienen que presentar un trabajo encargado. Ustedes ya tienen su trabajo encargado y yo les voy a entregar, espero que de acá al viernes, su lectura encargada, ¿ya? La lectura de este bimestre va a ser sobre el ecosistema, ¿ya? Temas ecológicos que hemos visto en relación con el capítulo 1, esa va a ser la lectura encargada del primer bimestre, pero todavía me falta completar los PDFs, es decir, las publicaciones, para yo ahí sí proceder a explicarles en detalle qué cosa es lo que van a hacer. ¿Ya? No vale la pena ahora. El día que yo les envíe un correo con una tabla Excel donde cada uno de ustedes va a poder entrar a bajar la publicación que le toca como lectura, ahí yo les voy a dar las instrucciones precisas sobre qué cosa es lo que tienen que hacer con la lectura. ¿Ya? No ahora. No vale la pena. Entonces, no hay que, al final del bimestre, ya saben, tienen que presentar los trabajos. Vamos a ver si el tiempo nos da para que los puedan exponer, y si nos da bien, y si no, la nota va a ser solamente de la presentación, la entrega del trabajo. Además de esas 2 calificaciones, ya saben ustedes que va a haber un examen de teoría y un examen de práctica, con balotario. ¿Ya? Dicho esto, eso sería todo de mi parte. Si no hay algo más, yo me despido y le solicito, no sé quién activó la grabación, ¿ya? No sé quién la activó, si la puede detener, para que por favor lo haga y se genere el reporte